¿Qué tal, queridos amigos? El presidente de la República amaneció ayer muy entusiasta y convocó en cuestión de minutos a 30 gobernadores de los 32 que hay en el país, contando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para decirles que había que firmar un acuerdo por la democracia. Y dijo, entre otras cosas, que seguía el camino de Madero, que mandaba cartas a los gobernadores exigiéndoles que cumplieran con su deber democrático y no metieran las manos en los comicios. Yo creo que se equivocó un poquito o mucho cuando dijo esto de Madero, porque acuérdense ustedes que Madero tomó posesión de su cargo en 1911, después de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y de un breve interinato de Francisco León de la Barra, y fue asesinado en febrero de 2013. No tuvo tiempo para mandar, así en plural, cartas a los gobernadores para asegurar que las elecciones fueran democráticas en todo el país. Yo creo que su historiadora de cabecera, Beatriz Gutiérrez Müller, anda fallando bastante en materia de historia de México. Pero en fin, esto es una anécdota. Lo importante es que este acuerdo por la democracia se parece mucho, pero mucho, al pacto por México que se le ocurrió firmar al principio de su gobierno al presidente Enrique Peña Nieto, ahora catapultado hacia las más vergonzosas alturas de la corrupción. Pero aquel pacto por México, que tenía como fin, se decía demagógicamente, acercar a todos los partidos políticos para asegurar los intereses generales de la nación y mejorar los cauces de la democracia, fue motivo para que se escindiera del famoso PRD, del que era todavía un partido fuerte, Andrés Manuel López Obrador, llevándose a la tropa fuerte del PRD con él. Y así fundó Morena, un partido que ahora está en posesión de la presidencia de la República con una mayoría absoluta que quiere vindicar el próximo 6 de junio, si los mexicanos lo permiten, apostando porque no tenga el presidente contrapeso alguno en el legislativo y que pueda seguir mangoneando las leyes, modificando la Constitución, como ya dijo que lo hará, si no se aprueba la ley energética por inconstitucional. Si eso quieren los mexicanos, pues entonces tendrán que validar la mayoría en el Congreso. Los que no lo queremos, pues tendremos que evitar votar por el partido en el poder. Pero esto no es el asunto fundamental. El asunto fundamental es que todos los gobernadores acudieron, excepto dos, uno de ellos por razones obvias, porque está siendo encauzado hacia un proceso judicial una vez que se haga el juicio de procedencia contra él y quede sin fuero constitucional para que se proceda legalmente, penalmente contra él, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien está dando patadas de ahogado como puede para evitar que las cosas lleguen a asfixiarlo. Difícilmente pueda brincar esta situación, pero bueno, este ya es otro asunto. Mientras tanto, el pacto por México, perdón, el pacto por la democracia, va a funcionar, dicen, el 6 de junio, pero con la rectoría del presidente. Esto es como hacerle una especie de competencia al Instituto Federal Electoral, al famoso IFE, que naturalmente no ha querido plegarse a la posibilidad de la sobrerepresentación de un partido en la Cámara. De hecho, no hay necesidad ya
de que existan diputados y senadores plurinominales. Esto es un agregado que aumenta el costo de las cámaras y que además parece que vuelve inútil la representación popular, porque los que llegan por la vía plurinominal han contagiado a los que llegan por mayoría y entonces resulta que se han convertido en representantes de sus partidos y no de la soberanía popular, es decir, de todos nosotros, de los miembros de su distrito, de todos aquellos que en cada distrito son representados por su diputado en los 300 distritos que existen en el país. Pero lamentablemente, se han convertido en representantes de los intereses partidistas, no de los intereses de sus verdaderos representados, a los que ignoran y marginan constantemente en las iniciativas que les vienen de Palacio Nacional y que consumen con avidez. Por eso se dan contradicciones tan serias como la que hubo ayer también, cuando el presidente clamó porque México no podría ser de ninguna manera, dijo, supervisado por ninguna otra nación, para así detener supuestamente lo que vendría a ser la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que ahora se encarga de los asuntos migratorios. Y llegó Roberta Jacobson y estuvo reunida con Marcelo Ebrard. En el momento en que el presidente decía que no necesitaba México supervisión alguna, pero resulta que entre el canciller y doña Roberta se pusieron de acuerdo sobre temas migratorios porque Estados Unidos necesita detener a los inmigrantes en el caso de los Estados Unidos. Y entonces estamos entre dos fuerzas. Se ha militarizado la frontera en el norte, se ha militarizado la frontera sobre todo en el sur para evitar el paso de los llamados ilegales. Con esto se ofende la libertad individual de las personas, se agrede a los derechos humanos porque se les trata muy mal a los migrantes. Y sin embargo, el presidente de la República, que es tan generoso, tan bueno, el cabecita de algodón, dice que va a vacunar también a los migrantes. Es decir, como si tuviéramos vacunas de sobra. Ya regaló un lote importante de vacunas al Ecuador, cuando no logra todavía acabar con la vacunación de los adultos mayores, y los demás esperan desesperados que les llegue el momento de vacunarse contra la maldita pandemia. Pero resulta que, por ejemplo, en Campeche ya se descubrió que hubo un fraude mayúsculo que tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, porque allá se inoculó supuestamente la vacuna Sputnik, la rusa, pero resulta que no era la vacuna Sputnik, y Rusia está demandando también que se investigue este asunto, porque se vacunó a los campechanos con algún líquido que no sabemos cuál sea su procedencia. Esperemos que haya sido agua destilada para que no cause daños mayores, pero el hecho es que no se aplicó la vacuna Sputnik, que se aplicó un remedio de vacuna que no era la que se dijo que se estaba aplicando, y esto es gravísimo, porque si se descubrió en Campeche, esto puede ponernos en el camino de que en otros sitios haya ocurrido lo mismo y que se haya vacunado a los mexicanos, a muchos millones de mexicanos, con vacunas adulteradas o francamente sucedáneas de las originales. Y esto es otra vez un verdadero golpe al hígado al presidente de la República, que sigue
descaradamente mintiendo. Pero lo grave también de este asunto es que este acuerdo por la democracia o pacto por la democracia que firmó ayer el presidente con 30 gobernadores tiene muchos bemoles. Es como poner al presidente como rector de los gobernadores que tienen la obligación de no meter las manos en los procesos electorales. Para eso están los órganos rectores de las elecciones. Para eso está el Instituto Federal Electoral. Y por supuesto que, siendo así, el Instituto Federal Electoral pareciera que tiene competencia entre los que están firmando el acuerdo por la democracia y que dicen que van a ser los responsables de que las elecciones sean limpias, cuando es el IFE el que tiene la obligación, el deber, la importancia para poder asegurar la limpieza de los comicios. Parece que el presidente no confía en el IFE, a pesar de que gracias a este organismo llegó a la presidencia, porque si no hubiera existido autonomía en el IFE, seguramente el PRI no hubiera soltado el poder tan fácilmente, a pesar de el tumulto de votos, que por cierto, aunque hayan sido 30 millones, no representan a la mayoría de los mexicanos. El padrón es de más de 90 millones de mexicanos. Y esto significa que apenas una tercera parte de los empadronados votó por la opción morenista. Así que vamos a tranquilizarnos y vamos a decir las cosas como son, para que no empiecen a decir que era aplastante la mayoría a favor de López Obrador. No fue así. Sí, ganó las elecciones democráticamente y eso nadie lo va a negar, pero la democracia se ejerce todos los días y lo que está pasando con el presidente López Obrador es que más está apostando a la autocracia, al presidencialismo unipersonal, que a una verdadera democracia en donde haya una mayor participación de la ciudadanía. En fin, nos siguen engañando, nos siguen mintiendo, y hay quienes siguen apoyando la causa del señor López Obrador, la causa desquiciada. ¿A dónde quiere llegar? ¿A hacer una especie de pacto con el diablo? Para que así pueda él convertir la revocación de mandato que supuestamente habrá de consultarse el año próximo, 2022, ya que esté más cerca del final de su mandato, para demostrar que el pueblo de México en su mayoría lo aprueba y que con esto puede tener derecho a la reelección. Esto no se puede permitir. Sería sí, un atentado contra Madero, al que tanto cita, un atentado contra la revolución, en la que tanto se ampara, porque el sufragio efectivo y la no reelección vienen de la mano. Y esto ni Beatriz Gutiérrez Müller, la consejera histórica de cabecera del presidente, puede borrarlo. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.